don Irán Gaxiola. Él ha servido como pastor titular por 46 años en la Ciudad de México. Actualmente pastorea la iglesia Casa de Pan. Por más de 16 años ha servido como capellán de la red de la gente grande, un organismo que se compone principalmente de adultos mayores de 70 años, proveniente de diferentes familias religiosas. Bienvenido, don Irán, te escuchamos. Muchas gracias, Lorena. Gracias a todos por su atención. Comparto esta tarde con ustedes el que puede ser considerado como un testimonial de la experiencia pastoral con adultos mayores desde la red de la gente grande, con las parcialidades y riesgos que ello representa. La red de la gente grande es un ministerio de capellanía resultante de 4 segmentos radiofónicos de 10 minutos cada uno con el tema Vejez y Biblia, transmitidos hace poco más de 16 años. Desde el primer segmento, y después durante más de 2 meses, cientos de ancianos llamaron agradeciendo, decían que se les tomara en cuenta. Se asumían los invisibles en la familia, en la sociedad y en la iglesia. Al cabo de 3 meses, ante el significativo número de llamadas, empezamos a celebrar reuniones mensuales que pronto se convirtieron en semanales y después en 2 reuniones por semana, hasta antes de la pandemia. Aunque celebramos algunas reuniones masivas, la más concurrida con casi 700 ancianos, pronto se hizo evidente que una pastoral de acompañamiento a los ancianos que fuera efectiva solo sería posible en un acercamiento cara a cara, uno que rescatara el principio contenido en Juan 10. Al hacerlo así, pude comprobar que además de cuestiones tales como la soledad, la marginación, tanto la impuesta como la autoimpuesta, la acumulación de pérdidas vitales, etc., uno de los temas de mayor interés para los ancianos es el tema de la muerte, y que su acercamiento al mismo se caracteriza por la incertidumbre, es decir, por su falta de seguridad, de confianza, de certeza, y por la inquietud resultante ante la inevitabilidad de la misma. En no pocos casos, cualquier referencia a la muerte inquietaba y hasta llegaba a producir molestia entre los ancianos. Himnos tan conocidos y amados por muchos como Cerca, más cerca, cara a cara, o aún el popular Cuando allá se pase lista, resultaban incómodos para varios de ellos. Hasta hubo quienes dejaron de asistir a nuestras reuniones reclamando que se hablara tanto de la muerte, cosa que en realidad no era así. Se hizo evidente que para no pocos, la muerte les resulta extraña, ajena a la vida, paradójicamente. Y si extraña, entonces derrota, fracaso. Habría que asumir su realidad fatalistamente, porque ante su inevitabilidad no siempre cabe lugar para la esperanza. Desde luego, tales acercamientos más comunes de lo que uno esperaría entre cristianos que hablan del cielo como el lugar que les espera, provocan preguntas difíciles acerca de la comprensión de la fe cristiana, en particular en cuestiones tales como la victoria de Jesús sobre la muerte y sobre todo sobre la esperanza de la resurrección. Paradójicamente, el de la resurrección es un tema del que casi no se habla entre los ancianos y que parece poco relevante
en la experiencia de fe en su aquí y ahora. Al abundar en el conocimiento más íntimo de los ancianos de nuestra comunidad, pude identificar 3 elementos que, en mi opinión, podrían explicar tales enfoques y actitudes ante la realidad de la muerte. El primero, la ausencia o el deterioro de una experiencia holística y personal con Dios. El segundo, el sincretismo teológico resultante de su peregrinar religioso. El tercero, la falta de un acompañamiento en la etapa de la transición vejez-muerte. Hablemos del primero. Algo que se hace evidente en el caso de no pocos ancianos es que su experiencia religiosa se limita generalmente a la repetición ritual de actividades personales y congregacionales que no requieren necesariamente del cultivo de una comunión personal con el Señor. Resulta frecuente que la relación con la Iglesia sustituya a la relación con el Señor. Así, sus oraciones se convierten en mera repetición mecánica de las mismas palabras y expresiones una y otra vez. En los momentos de oración comunitaria, es común observar cómo se desconectan, cómo se distraen. La oración se convierte en una serie de súplicas comunes de sanidad, cuidado, provisión, etcétera, para ellos y los suyos principalmente. La lectura de la Biblia, aunque en algunos casos frecuente, se limita al repaso de los cánones particulares, generalmente los salmos y otras lecturas devocionales. Pocos son, curiosamente, quienes han leído la Biblia completa en su vida cristiana. Sus limitaciones físicas dificultan su participación en las actividades de adoración congregacionales, sobre todo porque ni los ritmos, ni los contenidos, ni mucho menos el volumen de la alabanza les resultan propios. Los modelos de alabanza contemporáneos los marginan, y algunos de ellos se automarginan, llegando al extremo de dejar de asistir temporal o permanentemente a los cultos, o llegar, una vez que ha pasado el tiempo de alabanza y adoración, para escuchar el sermón, o de plano, migrando a otras congregaciones, buscando así satisfacer sus necesidades existenciales. Así, ante la inevitabilidad de la muerte, ¿cómo confiar en quien no se conoce o con quien no se tiene una relación profunda? En el segundo tema, entre los ancianos a los que servimos, el promedio de congregaciones o familias eclesiales a las que han pertenecido antes de la actual es de más o menos 5. Sobre todo en quienes provienen de cunas cristianas o iniciaron su caminar en Cristo de edades tempranas o en su juventud o adultez primaria. Como el caso de una mujer que, cuando nos congregábamos en un conocido templo metodista del centro de la Ciudad de México, presumía a sus 90 y tantos años, hoy tiene 104, que ella había acudido a la escuela dominical del mismo templo cuando tenía alrededor de 10 años. Desde entonces, no solo había migrado a otras congregaciones metodistas, sino también bautistas, pentecostales, pasando por los Testigos de Jehová y algunas congregaciones neopentecostales. Las doctrinas sobre la muerte aprendidas en cada etapa de su migración provocan confusión, dudas y temores en no pocos ancianos. Recuerdo, por ejemplo, la preocupación ansiosa de una mujer al acompañarla en el funeral de su hermano. Ella, que se había formado
en congregaciones pentecostales y después algunas iglesias históricas. Ahora pertenecía a una iglesia muy peculiar. De acuerdo con lo aprendido en la iglesia de la cual formaban parte ella y su hermano el muerto, el espíritu de su hermano observaba lo que sucedía durante el funeral. Preocupaba a esta mujer que el espíritu de su hermano se entristeciera al darse cuenta de la animadversión reinante entre sus hijos por cuestiones de herencia, y que entonces no pudiera encontrar descanso para su alma. Cuestiones tales como si quien muere va de inmediato al cielo o de inmediato desciende al infierno si no fue salvo, palidecen ante dos cuestiones que me parecen primordiales. La primera tiene que ver con el conflicto entre la comprensión de la salvación por gracia o por obras. Una de las razones para el temor ante la muerte es que no se ha sido lo suficientemente bueno o buena como para merecer y alcanzar la salvación. Con lágrimas en los ojos, algunos han pedido apoyo en su súplica de que Dios les conceda más tiempo de vida para hacer lo suficiente para así alcanzar el perdón por las faltas cometidas. Y es que sobre todo en ancianos varones, sucede frecuentemente que su experiencia de vida incluye etapas en las que, como ellos dicen, se volvieron al mundo, le dieron la espalda a Dios, renegaron de su Señor, etc. Abandono de la familia, infidelidad conyugal, promiscuidad sexual, alcoholismo y otras adicciones forman parte de su acervo espiritual. Se han vuelto en la vejez a Dios y a sus familias, buscando su restauración espiritual y familiar. Sin embargo, no pueden hacer lo suficiente para obtener ni el favor divino ni el perdón familiar, porque no son dignos de ello, piensan, por más que se esfuercen. Y aunque he dicho que esto sucede frecuentemente con los varones, también pasa con algunas mujeres. En estas, la principal culpa resulta generalmente del haber abandonado a sus hijos cuando tuvieron que trabajar para alimentarlos, darles vestido y techo. Asumen, en no pocos casos, que la disfuncionalidad de los hijos es castigo de Dios a ellas por haberlos abandonado. Unos y otras se ocupan de hacer cosas buenas para así alcanzar el perdón y poder morir en paz. Si entiendo, sin embargo, que por más que se esfuerzan, no pueden lograrlo. La otra cuestión tiene que ver con la influencia de la narrativa neopentecostal. En México, las iglesias evangélicas han sido permeadas por las corrientes neopentecostales de manera significativa. Liturgia, métodos de evangelización y discipulado, énfasis pastorales, etc., reflejan la influencia de los neopentecostalismos. Particularmente, ciertos aspectos de la teología de la prosperidad fundamentan y dan forma a la narrativa religiosa contemporánea. En particular, la que propone de diversas maneras que al ser pueblo de Dios, hijos del rey, príncipes y princesas, etc., somos llamados a una vida que se caracteriza por la paz, la abundancia y la salud. Luego entonces el sufrimiento, las pérdidas no forman parte del plan de Dios para los suyos, por lo que ante la aparición de las dificultades comunes a los seres humanos, basta con declarar, decretar o establecer bendición, restitución y sanidad para que la vida sea plena y placentera. En la vejez, esta propuesta resulta sumamente conflictiva, dado que en esta etapa el deterioro físico constante y las pérdidas de todo tipo son el pan de todos los días. En este contexto, la muerte física es la mayor de las pérdidas y para no pocos el más grande fracaso de la fe. Por ello,
se ha aprendido a orar esperando como única respuesta válida la sanidad. Y cuando ésta no se obtiene, se asume resignadamente la voluntad de Dios. Este día, coincidentemente, una mujer cuyo esposo está sufriendo los efectos de una tercera embolia cerebral y que está en un estado de suma vulnerabilidad, me llamó muy contenta para decirme que de su iglesia la había visitado la encargada de oración por los enfermos y había declarado que así como el Señor Jesús resucitó a Lázaro, así levantaría a su esposo, porque él es hijo de Dios y merece la bendición del Señor. Estos acercamientos disfuncionales a la realidad de la vida, la vejez y la muerte son exacerbados por la ausencia cada vez más notoria y frecuente de una pastoral para los ancianos o de los ancianos. En no pocos casos, los ancianos son una prioridad secundaria, relegable ante otras prioridades pastorales, niños, jóvenes, matrimonios, inmuebles, etc. La queja de no pocos ancianos, en particular de muchos quienes han servido a sus congregaciones con sus recursos y su persona, es que son desplazados y separados de la vida de la iglesia. No nos toman en cuenta, se quejan. He escuchado también el reclamo de familiares de ancianos creyentes, dolidos, porque en la enfermedad de sus padres moribundos no contaron con el auxilio pastoral que tanto necesitaban, deseaban y pidieron. Desde luego, ello implica que en los púlpitos hay un silencio creciente sobre lo que la vejez representa y lo que la Biblia dice acerca de la misma. Cada vez menos se enseña sobre lo que significa hacerse viejo y lo que significa morir estando en Cristo. Los ancianos necesitan hablar de tales temas, tienen preguntas, tienen temores, quieren saber los qué, los cómo y aún los para qué de lo que están viviendo y de lo que habrán de enfrentar. El no tener tal acompañamiento pastoral los priva de los recursos necesarios para enfrentar su transición de vida a muerte desde la perspectiva y con lo que la fe cristiana aporta. Los deja a expensas de sus limitados recursos espirituales, intelectuales, afectivos y de tantos otros tipos. Este tema requiere de una mayor atención, desde luego. Ojalá podamos invertir lo necesario para abundar en lo que se refiere a la importancia de una pastoral para los ancianos. He sido invitado a compartir con ustedes mi experiencia pastoral a nivel de calle con los ancianos. Desde luego, lo aquí expuesto no agota la riqueza de la experiencia en la que en la red de la gente grande, a pesar de todo, hemos crecido en la fe. Termino proponiendo a ustedes que tenemos el de desarrollar una pastoral del anciano que dé lugar al desarrollo de una teología de la vejez y de la muerte en Cristo. Dios nos permita ser hallados fieles en esta tarea y así estar preparados para cuando el Señor nos llame a su presencia, porque a menos que el Señor venga antes, todos aquí nos haremos más viejos y nos vamos a morir, por si no habían pensado en ello. Muchas gracias.